Mis más respetuosos saludos, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejemplo de aplicación de la sesión denominada reacciones en vigas, el cual dice así: dibuje los diagramas de fuerza cortante y momento flector para la viga y las condiciones de carga que se muestran en la figura. Vemos en la figura la viga AD soportados en el punto B y en el punto D. El punto B es o contiene un apoyo fijo a 2,5 metros del punto A. Y en el punto D tenemos un apoyo móvil situado a 7,5 metros del punto A. Vemos además que en el punto A mismo, precisamente, hay una fuerza de 20 kilonewton aplicada en ese lugar, una fuerza concentrada. Y en el punto C hay otra fuerza concentrada de 40 kilonewton. Recuerden que el punto C se encuentra a 5,5 metros del punto A. Para dar solución a este ejercicio, vamos a seguir los pasos que se han contemplado en la parte teórica. Es así que, como primer paso, vamos nosotros a realizar un diagrama de cuerpo libre de la viga y hallar las reacciones en los apoyos a partir de este diagrama. Para la elaboración del diagrama tenemos ya nosotros explícitos dos fuerzas externas que hemos mencionado, una en A y otra en C, y debido a los tipos de apoyos pondremos dos componentes de la reacción en el punto B, una horizontal, RB sub X, y otra vertical, RB sub y solamente una reacción vertical en el punto D, llamada R sub D. Muy bien. Vamos nosotros a considerar que una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, aplicaremos entonces las condiciones de equilibrio para hallar cada una de estas reacciones externas. Aplicando la primera condición de equilibrio y comenzando por el eje X, estableceremos que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0, dado que el cuerpo, en este caso la viga, se encuentra en equilibrio. La única fuerza en el eje X es RB sub X hacia la derecha, la cual es positiva, y al no haber otra, esa es igual a 0. Tenemos, por tanto, ya esta componente de la reacción en el punto B, la componente horizontal. Aplicando la primera condición de equilibrio para el eje Y, podemos hallar después las otras dos reacciones, pero si se dan cuenta ustedes, tengo acá dos variables. Así que, para evitar tener dos variables, voy, antes de aplicar la primera condición en el eje Y, aplicaré la segunda condición, tomando como punto de pivot algún punto por donde pase una de las variables, que es una estrategia que hemos utilizado ya en el capítulo de estática. Es así que usaremos como punto de pivot el punto B. De manera que vamos a aplicar sumatorio de momento de fuerza respecto a ese punto y como hay equilibrio, lo igualamos a 0, lo cual corresponde a la segunda condición de equilibrio. Recordemos que como el punto de pivot es el punto B, la fuerza RB sub Y, al pasar por el punto de pivot, su momento de fuerza va a ser nulo. ¿Y quiénes producirán momento de fuerza? Las restantes que no pasen por dicho punto. Vale decir, la fuerza de 20 kN, la de 40 kN y RD. Vamos a ver qué momento de fuerza produce cada una de ellas respecto al punto B. Empecemos por esta fuerza. Su momento de fuerza respecto al punto D sería la fuerza por su brazo. La fuerza que es 20 por su brazo que sería 2,5. Como esta fuerza hará girar en sentido antihorario respecto a ese punto, le colocaremos signo positivo. La fuerza de 40 newton producirá un momento establecido por la fuerza que es 40 por su brazo, que es la distancia hasta el punto B, que es 3. 40 por 3. Pero esta fuerza, respecto a este punto, originaría un momento de fuerza en sentido horario. Por lo tanto, le corresponde un sentido negativo. Y por último, el momento de fuerza producido por la fuerza RD estaría dado también por la fuerza de su brazo. Sería entonces la fuerza por su brazo, que es la distancia hasta el punto B. Eso corresponde a 5 metros. Y como esta fuerza respecto a este punto produce un torque en sentido antihorario, le corresponderá un signo positivo.
Entonces, ejecutando 2 por 2,5 menos 40 por 3 y pasando al otro miembro, y ese resultado dividiendo entre 5, obtengo un valor de 14 kilonewton para la reacción en el punto D. Ahora que ya tengo una de las variables en el eje Y, puedo, a través de la primera condición de equilibrio en el eje Y, hallar la siguiente. Es así que aplicaré ahora la sumatoria de fuerzas en el eje y lo igualo a 0 porque se encuentra en equilibrio. Como ya conozco una de las variables que antes para mí era desconocida, entonces con esa hallaré la otra. Al sumar las fuerzas en el eje Y, solo fuerzas, hacia arriba las con 0 positivas, RBY y RD, y hacia abajo negativas, 20 y 40. Y la suma me queda 0. Bueno, yo reemplazo RD por 14, ¿no? Y esto lo ejecuto con menos 60, al sumar menos 20 menos 40, menos 60, restando y pasando al otro miembro, obtengo un valor de 46 kilonewton. Con esto prácticamente hemos terminado de hallar todas las reacciones externas. La reacción RBX es nula, la reacción RBY es 46 kilonewton aplicado en el punto B. La reacción es de 14 kilonewton aplicado en el punto D. Noten que tenemos en este caso entonces todo listo para ir al segundo paso. Y en el segundo paso es donde tenemos que aplicar los cortes en la viga, con el fin de hallar dos reacciones importantes. La fuerza cortante, ¿no? V, y el momento flector, M. Y para poder hallar las ecuaciones para ambos, hay que recordar que tenemos una convención de signos. En cada corte siempre voy a tener yo dos posibilidades. O analizar el lado izquierdo hacia el lado del corte, o hacia el lado derecho del corte. Si analizo hacia el lado izquierdo, ya sabemos que la cortante se grafica hacia abajo y el momento flector en sentido antihorario. En cambio, si decido analizar el lado derecho, la cortante la graficaré hacia arriba, oponiéndose al caso anterior, y el momento flector en sentido horario, oponiéndose también al caso anterior. Debemos decidir dónde hacer los cortes. Y los cortes se hacen en cada sección donde encontremos algún cambio de fuerza o de momento. Por ejemplo, si nos fijamos acá hay una fuerza A en el punto A. En el punto B hay otra fuerza, por tanto, acá va a haber un cambio de fuerza. Entonces, desde A hasta B tengo yo una sección para analizar y el corte será dentro de esa sección. Luego, vemos por acá, en el punto C tengo otra fuerza, lo cual produce un cambio de fuerza. Entonces, en el siguiente tramo, que como me queda en B, sería el tramo BC, yo en este tramo haré otro corte en un punto arbitrario cualesquiera dentro de BC. ¿De acuerdo? Y con este corte analizaremos ya sea el lado izquierdo o derecho el mismo. Y por último, me queda un último tramo de CAD, que es donde ya termina la viga, y en este último tramo haré otro corte más. Entonces, hay tres cortes que hacer. Uno en el tramo AB, el cual va de 0 hasta 2,5 metros. Otro en el tramo BC, el cual va desde 2,5 hasta 5. Este es de 0 a 2,5. Este 2,5 hasta 5, ¿no? Porque estamos considerando que X0 está acá. Si sumo hasta acá, me quedaría 5. Y el último corte, el tramo CD, el cual va desde 5, X igual 5, hasta X igual 7,5. Recuerden que X0 lo estoy tomando al lado izquierdo. X 2,5, X 5,5 y X 7,5. Iniciamos entonces la evaluación de cada tramo. AB, BC y CD. El tramo AB, como hemos indicado, corresponde al segmento que va desde 0 hasta 2,5. Dentro del tramo, no en el extremo, ni el derecho ni el izquierdo, sino en un punto arbitrario cualesquiera, hago un corte. Al hacer este corte, la viga se secciona en dos porciones, uno a la izquierda y uno a la derecha, que está aquí colocado, pero en un poquito más tenue. He decidido, para análisis, elegir el lado izquierdo, porque pues contiene menos fuerza y es más sencillo analizar que el derecho. Al elegir ese tramo, entonces sabemos que al elegir el tramo izquierdo, la cortante se grafica en la sección de corte hacia abajo, porque eligió el lado izquierdo, repito, y el momento en sentido antihorario.
En ese punto, como es un punto arbitrario donde he hecho el corte dentro del tramo AB, en un punto dentro del tramo, como es un punto arbitrario, le coloco X. X1 representará la posición de esta fuerza cortante en ese instante. Es así que vamos a hallar nosotros, primero que nada, la ecuación para la cortante V dentro del tramo AB. Para lo cual aplicaremos la primera condición de equilibrio. Y como las fuerzas están en el eje Y, sumamos las fuerzas en dicho eje. Y como está en equilibrio, lo igualamos a 0. Hacia abajo es V, hacia abajo es menos 20, no hay más fuerzas en esa sección, y por tanto eso es igual a 0. Donde tendría yo que V pasando positivo es igual a menos 20 kilonewton. Ya tengo entonces que V es una función constante dentro del tramo AB. Procederemos ahora a hallar el momento flector para este mismo tramo. Y el momento flector se halla con la segunda condición de equilibrio. Tomamos entonces los momentos de fuerza siempre respecto a la sección izquierda, pero tomando como punto de pivot, ojo, siempre el punto donde he hecho el corte, o sea, aquí. Aquí, donde está el punto 1, donde he hecho el primer corte, respecto a este punto 1, donde está ubicado la fuerza cortante, dicho sea de paso, respecto a ese punto, siempre tomaremos los momentos para calcular el momento flector. Por lo tanto, la sumatoria de momento respecto a este punto de corte es igual a 0. ¿Quiénes produce un momento? Definitivamente esta fuerza V no, porque pasa por el punto de pivot. Acá tengo una fuerza que no pasa por el punto de pivot y por tanto sí produce un momento, y tengo además un momento externo asociado. Así que, si aplico esta fuerza, sería lo siguiente. 20, ¿verdad? Por su brazo, que es X. Esta distancia es arbitraria, X. Y como produce respecto a este punto, al punto de pivot que está aquí en esta posición, un giro en sentido antihorario, le corresponde el signo positivo. A eso le sumamos el momento flector asociado ya de por sí, M, y la suma de momentos tiene que ser 0. Despejando, el momento flector es igual a ¿quién? A menos 20x. Notemos entonces que tenemos la ecuación del momento flector para el tramo AB, para cualquier punto dentro del tramo que va desde esta B, desde 0 hasta 2,5. Noten que el momento flector siempre tiene en su ecuación un grado más que la fuerza cortante. Función constante indica grado 0, función lineal grado 1. Siempre es un grado más. El segundo tramo que indicamos que íbamos a analizar era el siguiente tramo BC, el cual arrancaba en 2,5 y si hace memoria terminaba en 5,5, ¿verdad? De 2,5 hasta 5,5. Acá lo podemos observar, 2,5 más 3, 2,5 más 3, 5,5 en realidad, ¿sí? Para ser precisos. Acá se puede ver en tenue, ¿no? Para verlo con mejor precisión y evitar cualquier error que se pueda suscitar. Ahora, notemos entonces que dentro del tramo BC, yo en un punto arbitrario hago un corte. Y al hacer este corte, en ese punto de corte yo tengo para elegir o elijo el lado izquierdo de la viga o el lado derecho de la viga. Elegí nuevamente el lado izquierdo, con lo cual la fuerza cortante se grafica verticalmente hacia abajo y el momento flector en sentido antihorario. Entonces, en el lado izquierdo tengo que hacer su DCL, colocar todas las fuerzas que conozco. Sabemos que aquí hay una fuerza de 20, ¿verdad? Pero en el punto B había una reacción en el eje Y, porque la del eje X era 0, RBX era 0. Y si hace memoria, RB en el eje Y era 46 kilonewton, que es lo que hemos colocado justa y precisamente acá. Teniendo ya en consideración este valor y como ya sabemos que la fuerza va hacia abajo, para hallar la fuerza cortante sabemos que se aplica la primera condición de equilibrio, lo cual indica que la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Hacia arriba, la única fuerza que tengo sería esta, 46 positiva, y hacia abajo tengo 2, 20 y V negativas. Como está en equilibrio, sumo e igual a 0. Con lo que obtengo que el valor de V, despejándolo, sería 46 menos 20, o sea, 26 kilonewton. Ya tengo la fuerza cortante. Nuevamente me queda una función constante de grado 0. Así que yo esperaré que el momento flector me quede de grado 1. Y para hallar el momento flector sabemos que se halla o se aplica la segunda condición de equilibrio.
Es decir, la sumatoria de momentos. ¿Respecto a qué punto? Al punto de corte. El punto de corte en el punto 2, que está por acá, va a ser mi punto de pivot. Y le igual a 0 porque se encuentra en equilibrio, esta suma. Por supuesto que V no produce momento porque pasa por el punto de pivot, que es el punto de corte. Quien sí produce momento sería primero que nada esta fuerza 20 por su brazo que es X, porque no lo conozco en realidad. 20 por X. ¿De acuerdo? Luego tenemos aquí 46. 46 de fuerza por su brazo, pero el brazo sería solamente esta distancia hasta el punto de pivot. Sabemos muy bien que esto vale 2,5, ¿verdad? Acá lo puedo ver en forma tenue. Esto es 2,5. Así que esta distancia sería X menos 2,5. Este segmento es su brazo. X, le quito 2,5, ese es su brazo. El sentido de giro sería horario respecto a este punto. Por eso es que aquí me queda negativo. El anterior fue antihorario y por eso es que me quedó positivo. Finalmente, ya no tengo más fuerzas que produce un momento, pero sí tengo un momento externo asociado que es M. Le sumo ese momento y se iguala a 0. De aquí solamente me quedaría multiplicar menos 46x, menos por menos más, multiplico, me queda 115. Despejando M es igual a ¿quién? 46 menos 20 me queda menos 26, que pasa para acá positivo, y 115 pasa negativo. Esta sería la ecuación para el momento flector. Y noten que es una función lineal. Hemos dicho siempre es un grado más que la fuerza cortante en dicha sección, en dicho tramo. Bien, ya tenemos entonces para el tramo BC la ecuación para la fuerza cortante y para el momento flector. Estas ecuaciones son válidas desde x igual 2,5 hasta x igual 5,5 que corresponde a dicho tramo. Por último, tenemos el tramo CD, ¿no? Que aquí se ve en forma tenue, CD, el cual abarcaría desde, yo me quedé en 5,5, ¿verdad? Que fue hasta aquí, en C. Y más 2, que aquí se ve en forma tenue, llego hasta 7,5. Ese es el último tramo. Dentro de ese tramo, en un punto aleatorio, arbitrario, coloco un corte, hago un corte. En este punto he hecho el corte a una posición X3 respecto al origen de coordenadas. Es una posición arbitraria, por eso lo coloco X. Como yo puedo elegir si trabajar el lado izquierdo o el derecho, si quieren, ustedes eligen el derecho, que se ve que está fácil, pero yo elegí el izquierdo para que vean también cómo se puede trabajar, a pesar que es un poquito más largo el procedimiento. Bien, sabemos que al elegir el lado izquierdo, V se coloca hacia abajo, ¿verdad? Y el momento flector en sentido antihorario. Para ir V se aplica la primera condición y para el momento la segunda condición. Cerciórense sí de que al momento que hacen el corte, coloquen todas las fuerzas externas hasta el corte que ustedes han determinado. Todas las fuerzas externas aplicadas sobre la viga hasta el punto de corte. No debe faltar ninguna. Muy bien. Recordemos que aquí tenemos una de 20, acá una reacción de 46, y por acá en el punto C teníamos una fuerza externa que lo daba el enunciado que valía 40. No había más, porque la siguiente reacción ya está en D. Pero como yo estoy tomando en consideración el lado izquierdo, esa no me interesa. Quizás si hubiese tomado el lado derecho, me hubiese interesado esta de acá. Muy bien. Hallemos entonces la cortante en este caso. Para eso sumamos las fuerzas, ya saben, ¿verdad? Para esta fuerza cortante. En el eje Y, hacia abajo, todas son negativas. Todas van hacia abajo. Menos V, menos 40, menos 20. Y hay una, ¿sí? Que va hacia arriba, que está en la reacción en el punto B, ¿verdad? Que es 46. Si nosotros despejamos V, pasando para acá positivo, acá simplificamos, me quedaría menos 14 kilonewton. Sigue siendo una función constante, como pueden apreciar. Así que yo esperaré que el momento flector otra vez sea una función lineal. Esto para fuerzas concentradas, como están ustedes observando. Ya saben que para hallar el momento flector se aplica la segunda condición de equilibrio. Y el punto de pivot es el punto de corte, siempre. No olviden ese detalle, por favor. Entonces, sumemos los momentos de fuerza respecto a este punto de corte que llamamos punto 3. ¿Y quiénes producen momentos? Pues las fuerzas que no pasan por ese punto. O sea, V no, ¿verdad? V no produce momento. Empiezo por acá. La fuerza por su brazo. Sería 20 por X, porque es una posición arbitraria, X. Sentido antihorario respecto a este punto. Sería 20X. Luego, esta fuerza de aquí, 46
por su brazo. ¿Y cuánto sería este brazo? Yo sé que esto es 2,5, pero yo quiero nomás de aquí hasta acá, desde B hasta el punto 3. Esto sería X menos 2,5. Ahí está su brazo. Y como esta fuerza respecto a este punto lo hará girar en sentido horario, le corresponderá signo negativo, ¿correcto? La siguiente fuerza a considerar sería la de 40. 40 por su brazo. Pero este brazo, ¿cuánto vale? Yo sé que desde A hasta C hay 5,5. Así que el brazo sería X menos 5,5, que es este pequeño segmento. Y como esta fuerza respecto a este punto le produce un giro en sentido antihorario, le corresponde sentido o signo positivo. Finalmente, le sumo el momento asociado, que es el momento flector, y sumo e igual a 0. Hago el producto de 46 aplicando la propiedad distributiva con cada elemento del paréntesis, igual 40, multiplico con la propiedad distributiva por cada elemento del paréntesis, y luego simplifico. Las X con las X, me queda aquí 14, pasa al otro miembro como menos 14X, y los términos independientes 115 con menos 120, que me queda menos 105, que pasa al otro miembro con 105 positivo. Con lo cual tengo ya la ecuación del momento flector. Y note que tiene un grado más que la fuerza cortante, lo cual ya se esperaba. Función constante, función lineal. Hagamos para cada tramo, entonces ahora un pequeño cuadro de resumen, importante para irnos ubicando. Vamos a colocar tramo por tramo, el tramo AB, el tramo BC y el tramo CD, las ecuaciones para la fuerza cortante y el momento flector, para irnos ordenando. La cortante en todos los casos me ha quedado una función constante, ¿no? Menos 20 en el primero, 26 en el segundo y menos 14 en el tercero, como aquí está aplicando, se está apreciando. Y la función lineal, por tanto, como es un grado más, en todos me debe quedar función lineal, como aquí se puede apreciar. Este es el último que hemos hallado, menos 14x más 105. Con este cuadrito resumen, vamos ahora a hallar los valores que toma tanto la cortante como el momento flector para cada extremo. Y lo haremos en el siguiente cuadro. Bien, acá tenemos entonces cada tramo, el intervalo que corresponde a cada uno de los tramos que estamos considerando, las ecuaciones para la cortante y el momento flector para cada uno de esos intervalos. Y como hemos indicado, para los valores extremos vamos a hallar qué valores toma tanto la cortante como el momento flector. Como la función es constante, no depende de x. O sea que en x0 o x2,5, la cortante siempre tiene el mismo valor, menos 20. En cambio, acá sí depende de x, el momento flector. Reemplazo aquí el 0 por menos 20, 0. Y para el otro extremo, reemplazo 2,5 aquí, en el x, por menos 20 me queda menos 50. Hago el mismo procedimiento para el segundo tramo, pero nuevamente me encuentro con una función constante, así que en cualquier extremo siempre sigue tomando el mismo valor. Para la función lineal, si yo pongo aquí 2,5, aquí por 26 y le quito 115, me queda menos 50. Y si pongo 5,5 aquí en la X, multiplico por 26 y le quito 115, me quedaría 28. Bien, ya tenemos todo ese momento flector para el siguiente tramo, en cada extremo. Y por último, en el tramo CD, seguimos insistiendo que como la función es constante, no tiene por qué cambiar en ninguna posición para este tramo, sigue siendo menos 14 siempre, mientras que la función lineal sí, al reemplazar 5,5 aquí, por menos 14 y sumarle 105 me queda 28, y al reemplazar 7,5 aquí, por menos 14 más 105 me queda 0. Noten un detalle importante. El momento flector tiene que tener valores continuos a lo largo de todos los tramos. Es decir, si aquí terminó en el primer tramo en menos 50, en posición 2,5, en el siguiente tramo, en la misma posición 2,5, debe comenzar en menos 50. Es un indicador de que estamos haciendo las cosas bien. Si en el segundo tramo, el tramo BC, en la posición 5,5 terminó en 28, en el último tramo CD, en la misma posición 5,5 debe comenzar en 28. Ese es un indicador de que las cosas están correctas. Finalmente, con estos datos informativos podemos hacer las gráficas. Recuerden las gráficas lineales para el momento flector y las funciones constantes para la fuerza cortante. Noten que la función constante, su gráfica es una línea horizontal.
Mientras que la función lineal, sus gráficas son rectas, que pueden ser crecientes o decrecientes, dependiendo del coeficiente del término lineal. Si es negativo, la función es decreciente. Si es positivo, la función es creciente. Eso hay que tener en cuenta para hacer los gráficos, los cuales los procedemos a hacer en la siguiente diapositiva. Bien, acá tenemos la viga, que nos sirve como referencia, con la cual hemos iniciado. Acá están los tramos AB, BC y CD. Y vamos a trabajar para cada gráfico por separado sus datos informativos. Por ejemplo, acá solamente he colocado la información para la fuerza cortante, nada más que fuerza cortante, V, nada más. Noten que menos 20, función constante es horizontal, ¿verdad? Luego, en 2,5 termina. Siempre vale menos 20, ¿no? ¿Está bien? Ahí está. Y en el tramo BC salta automáticamente hasta 26. Es un salto brusco hasta 26, como se puede ver. Y eso abarca de 2,5 a 5,5, ¿verdad? Así como se puede apreciar, de 2,5 a 5,5. Función constante horizontal. Y luego bruscamente, en el último tramo CD, salta a menos 14, ¿sí? Hasta menos 14. Como ven ustedes, ahí está su valor, ¿eh? Menos 14 es una función constante horizontal nuevamente. Esta es la gráfica correspondiente al diagrama de fuerza cortante, o DFC. Vemos que está compuesta solamente por funciones constantes, nada más. Mientras que podemos también desarrollar la gráfica del momento flector, o llamada DMF. Notemos ahora que en la tabla anterior hemos traído los datos concernientes únicamente al momento flector, exclusivamente. Y podemos observar que aquí, en este caso, las funciones son lineales. Entonces, si nos fijamos, acá la función es con coeficiente negativo para x, la función es decreciente. Comienza en 0 y termina en menos 50. Aquí está, 0 hasta menos 50. Este es menos 50. Y la función es decreciente. Esto es para el primer tramo, el tramo AB, que va hasta 2,5. Luego, la siguiente función es lineal también, pero creciente, porque su coeficiente de x es positivo, pendiente positiva, por ende. ¿Dónde debe empezar? En 2,5 con un valor de menos 50, acá, menos 50, ¿ves? Porque hemos dicho que hay continuidad en el momento flector. Y en 5,5 debe acabar en 28. 5,5 acá debe acabar en 28. Acá está 28, como pueden ver. Como la función es creciente porque su pendiente es positivo, miren, así va, hacia arriba. Lineal, ¿verdad? Y por último, el último tramo, el tramo CD, empieza en 5,5 con 28, como ya hemos indicado, hay continuidad en el momento flector, y en 7,5 termina en 0. Noten que aquí es negativo el coeficiente de x, la pendiente es negativa y por tanto la función es decreciente, como aquí se puede apreciar. Notemos que los valores máximos del momento flector en valor absoluto es en 2,5 y en 28. Máximo absoluto en menos 2,5, en 2,5, perdón, con valor de 50 en valor absoluto. Entonces, con estas gráficas nosotros somos capaces ya de poder evaluar los puntos de mayor posibilidad de corte o de flexión en la viga, considerando los valores que toman efectivamente la fuerza cortante y el momento flector respectivamente. Hasta aquí este ejercicio que hemos desarrollado como primer ejemplo, y por mi parte será hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos por su atención.